organizadas, conductas que no se entienden lógicamente un fin o un propósito. Hay una comorbilidad importante, o sea, una asociación importante entre el consumo problemático de sustancias y los trastornos mentales severos. De hecho, incluso tiene un nombre, se los denomina patología dual. Y acá lo que se ve es que el consumo problemático de sustancias está asociado a una mayor vulnerabilidad a presentar trastornos mentales severos, y también viceversa, presentar un trastorno mental severo está asociado a mayor probabilidad de tener consumo problemático de sustancias. Nosotros recibimos una gran cantidad de pacientes que tienen problemas con el uso de drogas y que a la vez también tienen un trastorno mental severo, como podría ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar principalmente. ¿Cuántos pacientes aproximadamente al año, doctor? ¿Y son más mujeres o hombres? En el hospital psiquiátrico, según los datos del año pasado, del 2021, nosotros recibimos en urgencias un total de 5.224 consultas. Sí. En consultorio externo, 27.081 consultas, y tuvimos 1.365 internaciones. Más de 32.000 consultas tuvimos el año pasado. Tenemos más hombres internados en el hospital ahora mismo, pero son más las mujeres que consultan. Hoy en día, 20 de septiembre, tenemos 278 pacientes internados, de los cuales 120 se encuentran internados en sala de agudos y 158 en sala de pacientes crónicos. Doctor, ¿cuáles son los casos más comunes que reciben en tu hospital? Tenemos los casos que recibimos en consultorio externo. Los casos que recibimos en consultorio son principalmente los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado de ánimo, principalmente la depresión mayor. En urgencia, los principales cuadros que recibimos son las crisis suicidas y las agudizaciones de esquizofrenia y trastorno bipolar. Son los más frecuentes que recibimos en el servicio de urgencia y son los que en mayor porcentaje terminan internados. Doctor, sabemos que el Hospital del Neuro no tiene de alguna u otra manera ciertas sucursales, por decirlo de alguna manera, en el interior del país. ¿Qué pasa con esos pacientes que los hospitales no cuentan con atención para asistencia a estos tipos de pacientes? El hospital psiquiátrico es el único hospital psiquiátrico especializado del país, lo cual implica que una persona descompensada psiquiátricamente, con agitación, que representa un peligro en ese momento por su estado para sí mismo o para otras personas, siempre es remitida al hospital psiquiátrico. Siempre, incluso se la atiende en otros hospitales, en hospitales del sistema de salud, y se nos refiere a nosotros, llega hasta el hospital psiquiátrico. Ahora hay una ley muy importante que ya tiene media sanción en el Parlamento y que se va a tratar ahora en las próximas semanas, que es la ley de salud mental. Es una ley sumamente importante porque el objetivo principal de esa ley es la reforma de la salud mental, que consistiría principalmente en la creación y fortalecimiento de las redes comunitarias de atención, que pueda haber que no sea todo centralizado al hospital especializado, sino que se vayan creando centros de atención en salud mental comunitaria y también unidades de internación dentro de hospitales generales. Esto sería muy importante porque está asociado a una mejoría en la evolución y el pronóstico de las personas con trastornos mentales severos, y también porque de esa manera se evitaría el desarraigo y las dificultades que tienen estas personas para acudir a obtener la ayuda que necesitan. Ahora, doctor, esos datos que nos diste, bastante certeros, realmente son preocupantes. Pero ¿cuántos serán los casos que ustedes no conocen atendiendo a esa falta de descentralización, por decirlo? ¿Por cuántos números más se puede multiplicar esa cifra que usted nos dio? Hablo a nivel país. Hay que tener en cuenta la estadística a nivel mundial de los trastornos mentales. 1 de cada 3 personas tuvo o tendrá en algún momento, cumplirá los criterios para algún trastorno mental. Los más frecuentes son los trastornos del estado de ánimo,
y los trastornos de ansiedad. Entonces, teniendo en cuenta estas estadísticas, que 1 de cada 3 personas tendrá algún tipo de trastorno mental, realmente hay que priorizar la salud mental. Hay que priorizar la salud mental porque tener una buena salud mental, tener una mala salud mental está asociado a sufrimiento, por un lado, a mala calidad de vida y por el otro lado a una pérdida en el funcionamiento. O sea que invertir en salud mental es algo sumamente rentable para el Estado y es algo necesario para mejorar la calidad de vida de la población. ¿Cuántos psiquiatras tenemos actualmente, doctor, atendiendo a la alta demanda que hay actualmente y que algunos, los costos en consultorios son muy caros? Estamos hablando entre 250.000, 350.000 guaraníes. Actualmente tenemos aproximadamente 150 psiquiatras para todo el país, para toda la población. Y el principal problema de esto es la centralización. La mayoría de los psiquiatras están centralizados en Asunción y en el departamento central. Entonces, eso implica una falta de accesibilidad a muchas personas y que muchas veces lleva a que uno vaya desmejorando cada vez más su cuadro, ya sea el trastorno mental que le aqueja, y termine con necesidad de internación en el hospital psiquiátrico. Mejoró mucho en los últimos tiempos, se vio un gran esfuerzo para la descentralización. Hay estrategias y políticas que están enfocadas en descentralizar y en tratar de llevar más especialistas al interior del país y se le está dando más atención también a la salud mental. Es importante darle mucha importancia para poder mejorar la prestación de servicio en salud mental. Doctor, de esos casos que ustedes reciben, ¿qué porcentaje es el que va ligado también al consumo de droga, algún tipo de estupefaciente? Es muy alto es el porcentaje de personas que acuden con consumo problemático de sustancias. Y el consumo problemático de sustancia tiene diferentes grados, diferentes niveles de gravedad. Están los que ya tienen un consumo problemático de múltiples sustancias y ya les lleva a tener un montón de problemas familiares, en las relaciones sociales, laborales, problemas con la ley, y que ya son casos sumamente graves. Pero hay otros que no se visibilizan tanto, que son consumo problemático, que dentro de todo mantiene una cierta funcionalidad, pero que está asociado a mucho sufrimiento, y termina consultando por cuadros de depresión, por cuadros de ansiedad. Hay que tener en cuenta que uno de los principales motivos que llevan al consumo problemático de sustancia es el déficit de algunas habilidades psicológicas. El hecho de tener una dificultad para regular ciertas emociones, ya que muchas veces muchas drogas son muy útiles para regular las emociones. Cuando uno tiene que lidiar con la tristeza, con el malestar, con el enojo, muchas veces es como un escape que le lleva a las personas a recurrir a estas formas que le funcionan, le sirven para sentirse menos mal en ese momento. El problema es que le traen más problemas a mediano y a largo plazo. Entonces, lo importante, si queremos también no solamente intervenir en cuanto a campañas de concientización, también promoción de la salud mental, de habilidades psicológicas, de talleres de habilidades psicológicas para la población. Es importante trabajar mucho en la prevención y en la promoción de la salud mental. De esos 150 psiquiatras que usted hablaba, ¿cuántos de ellos están en lo público? En el sistema público no manejo el número exacto, pero considero que aproximadamente el 70% está dentro del sistema público. Doctor, también una cuestión, está de moda lastimosamente y de manera terrible los casos de violencia intrafamiliar. Eso también requiere de un tratamiento, digo, el manejo de la ira, de esas emociones, es decir, uno no debe tener miedo a ir a consultar por algún tipo de falta de manejo de ese tipo de cuestiones internas. Totalmente. Y desde las primeras señales de violencia, pues generalmente también la violencia está asociada justamente a una incapacidad para regular adecuadamente
alguna emoción, puede ser el enojo, puede ser los celos, puede ser la vergüenza. Entonces, ¿qué significa regular emociones? Regular emoción tiene que ver con la conducta. Todos nosotros sentimos emociones displacenteras y placenteras. Las emociones son normales y transitorias. El problema es que cuando nosotros escalamos en una emoción displacentera, por ejemplo, llegamos a un nivel muy alto, llega un momento en que se produce lo que se llama tendencia a la acción o impulso. Ese impulso muchas veces es el de agredir o el de actuar de alguna manera que nos perjudique o perjudique a otras personas. Lo bueno de esto es que la conducta siempre es voluntaria, siempre. Nosotros podemos estar muy escalados en una emoción, tener un impulso de actuar de cierta manera y por una cuestión de efectividad no hacerlo, no ceder a ese impulso o incluso hacer lo contrario. Y hay muchos modelos de psicoterapia que tienen evidencia y que funcionan actualmente, que están enfocados en eso. Le ayudan al consultante a adquirir ciertas habilidades, a incrementar su habilidad y adquirir herramientas de habilidades psicológicas. Y es muy importante cuando uno va a acudir a un profesional de la salud mental o va a hacer una psicoterapia, es muy importante que busque psicoterapias basadas en evidencia. ¿Cuál es la prestación del servicio que está dando el profesional? Y si esa prestación que está dando el profesional realmente funciona, si la evidencia nos dice que funciona. Los modelos de psicoterapia que actualmente tienen mucha evidencia de que funcionan, enriquecen de alguna manera al consultante. Le funcionan como un proceso de enseñanza-aprendizaje. Te incrementa tus habilidades, te enseña cosas. Si yo me voy a un terapeuta y le cuento cómo me fue en la semana y demás, y me escucha y me valida, me hace sentir bien ahí en el momento, pero no genera cambios a largo plazo. Entonces, eso también es muy importante. No solamente acercarse y acudir a profesionales de salud mental, sino también seguir los tratamientos efectivos y eficientes. Ahora, doctor, para cerrar nada más, ¿cuál es la diferencia entre un paciente que ya nace con estos trastornos y esas personas como esta joven que estamos mostrando, que están sumidas en las drogas y demás? ¿Cómo se le caratula, por decirlo de alguna manera? Ya que si bien nos da gusto ponerle rótulos a las personas, pero ¿entran en psiquiátricos? ¿Entran ya en pacientes psiquiátricos? La mayoría de los trastornos mentales son adquiridos. Se adquieren a lo largo de la vida, principalmente ya en la etapa del desarrollo en la infancia y la adolescencia. Ya generalmente van debutando la mayoría de los trastornos mentales desde el momento en que uno cumple los criterios cumple los criterios para un trastorno mental. Uno ya tiene que recibir un tratamiento. Ahora hay que tener en cuenta que cuando uno tiene un episodio de un trastorno mental, por ejemplo un episodio psicótico, es un episodio, es un estado agudo y transitorio. No, la persona es una persona con un trastorno mental, no es un enfermo mental. Lo discapacitante es el estado, sí. No la persona es la discapacitada. La mayoría de los trastornos mentales son discapacitantes en el episodio agudo. Si recibe un buen tratamiento puede tener una vida que se aproxime mucho a una vida normal y tener una buena calidad de vida y un buen funcionamiento. Lo importante es la desestigmatización de los trastornos mentales y de los profesionales de la salud mental y mejorar la accesibilidad para que la gente pueda recibir la atención especializada que necesita y de esa manera tener una vida que vale la pena vivir. Muy válida esa aclaración final también, doctor, sobre todo por aquellos que tienen miedo muchas veces de recurrir a estos profesionales y dicen no me voy a curar o no va a ser algo eternamente o en el peor de los casos me va a volver loco, que es lo que dicen también, ¿verdad? Exactamente, doctor. La gente está escribiendo mucho al WhatsApp y quiero hacerte una consulta puntual. Dice, ¿cómo hacemos para conseguir una consulta rápida y efectiva? Porque a veces como que la gente espera mucho. ¿Cuál es el sistema para poder acceder a una consulta en tu hospital? Acá en el hospital psiquiátrico uno se agenda, es por agendamiento, se agenda en el departamento, en el servicio de consultorio externo. Ajá. Uno puede acceder de manera mucho más simple al directorio de salud mental del Ministerio de Salud. En la página del Ministerio de Salud uno puede buscar el directorio de salud mental y ahí va a tener a disposición todos los números de agendamiento de todo el país.
de todas las unidades de salud mental de todo el país, ya sea consultorio externo o teniendo en cuenta los horarios de los diferentes profesionales. Esa fue una herramienta sumamente práctica que se creó hace 2 años y que está siendo sumamente útil